Bienvenidos al repaso de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Estamos en el primer trimestre del 2021 y hoy estudiaremos la lección 2 para el 9 de enero. Su título, Crisis de liderazgo, Omar. Qué extraordinaria lección. De verdad, hay crisis de liderazgo. Muy cierto. Y el versículo de esta semana dice en Isaías 6:1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Increíble. Esta semana trataremos la crisis de liderazgo de Judá y los tristes resultados posteriores. Cuenta la historia que 6 siglos antes de Cristo, un tal filósofo chino enumeró 3 principios fundamentales del liderazgo. El primero es gentileza, el segundo es frugalidad y el tercero es humildad. Él dijo lo siguiente: sé amable y podrás ser valiente, sé frugal y podrás ser progresista. Evita ponerte por encima de los demás y podrás convertirte en un líder. Ay, Omar, sí, te das cuenta. Un líder gentil, un líder frugal y un líder humilde. La verdad que no se encuentra hoy en día en los países, la política, en las elecciones que hay en diferentes lugares, es todo lo opuesto. Y la gente sigue al soberbio, al que insulta, al que es impaciente. Es increíble. La verdad que ese filósofo hoy en día no sé si tendría éxito. Bueno, no sé, pero si nos transportamos a la época histórica, era el año 740, 739 antes de Cristo. Una fecha muy importante. En el año final del largo reinado de Usías, 52 años o más reinó ese hombre, increíble. Y Dios le concedió en ese tiempo al joven Isaías una visión que confirmaba su vocación para ejercer la misión profética y le dio un mensaje de reprensión para Israel. Ahora pensemos en esto, era un tiempo de peligro, un tiempo de crisis. El gran rey asirio Tiglat-Pileser III había ascendido al trono en el 745 a.C. y casi inmediatamente comenzó una serie de campañas que culminaron con la conquista de buena parte de Asia Occidental. En el 745 luchó contra Babilonia. En el 744 invadió el territorio al noreste de Asiria y entre el 743 y 738 realizó campañas anuales contra el noroeste. En sus anales, Tiglat-Pileser menciona con frecuencia a un tal Asriau de Yahuda, al que generalmente se identifica con Azarías, Usías de Judá, quien sin duda era el caudillo de la resistencia contra la agresión asiria en los países de la región mediterránea del Asia. Impresionante, sí, porque de verdad ver ese récord por la arqueología, es emocionante ver la resistencia del pueblo de Dios hacia los invasores. Claro que sí, claro que sí. Muy interesante también el trasfondo histórico. En la visión del joven Isaías, él ve al Señor sentado en un trono. Esta manifestación de la gloria divina ocurrió en una de las visitas de Isaías a los sagrados recintos del templo. Dios tenía el propósito de que Isaías pudiera captar una visión más amplia que la que le proporcionaba su medio ambiente. Dios deseaba hacerle saber que a pesar del poderío de Asiria, Él seguía siendo supremo en su trono. Así es, amén. Y que bajo su dominio estaban todos los asuntos
terrenales. Wow, Omar, imaginémonos esa escena. Tener la oportunidad de ver a Dios sentado sobre su trono alto y sublime. Me imagino que en su visión, Omar, Isaías quedó abrumado por la gloria y la santidad de Dios. Más que seguro, su respuesta inmediata fue de terror. Y creyó estar condenado porque vio a Dios. Experiencia única, tremendo. Pero hubo otros personajes bíblicos a quienes también les fue dado ese alto privilegio, ¿no es cierto, Omar? Y así es. Y es un privilegio que solamente puede uno recibir bajo la influencia y un don, un regalo de Dios. Claro, porque si no somos fulminados inmediatamente. Es cierto. Ahora, a Moisés se le concedió una visión similar de parte de Dios. Éxodo 24, versículo 10. Y más de 100 años antes del tiempo de Isaías, el profeta Micaías había visto a Jehová sentado en su trono, rodeado de los ejércitos del cielo. Tremendo. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Tremendo. Y anteriormente, durante el mismo reinado de Uzías, Amós también vio al Señor, que estaba sobre el altar. Amós 9:1. Más tarde, durante el cautiverio babilónico, tanto Daniel como Ezequiel vieron visiones del Señor en su trono. Y ya en el Nuevo Testamento, Juan en la isla de Patmos vio también algo similar. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 6. Vemos que cuando los peligros asedian al pueblo de Dios y las potestades de las tinieblas parecen estar a punto de prevalecer, Dios invita a contemplarlo sentado en su trono, dirigiendo los asuntos del cielo y la tierra, por supuesto, a fin de que sus hijos se reanimen y tengan esperanza. Otro punto interesante es que en el momento cuando se le concedió esta visión, Isaías estaba orando en el atrio del templo, y esto es comprobado en Patriarcas y Profetas, página 228. Las puertas del templo parecieron abrirse ante él, y en el lugar santísimo él vio a Dios sentado en su trono. La palabra hebrea Hekal, comúnmente empleada para referirse al templo, designa ese lugar como templo o palacio del gran Rey del cielo. Nesí. Habrá sido un momento inolvidable en realidad. Me imagino. Pero ahora, Omar, pasemos a la lección del domingo para empezar un poquito más profundamente, ¿no es cierto?, estudiar. Para el 3 de enero, y se titula allí, El Rey está muerto, larga vida al rey. Bueno, aquí estamos en una situación histórica. Murió el rey Uzías. ¿Qué significado tenía eso? Bueno, vemos que el autor de la lección, ¿no es cierto?, lo resume de la siguiente manera. Él dijo: aunque el reinado de Uzías fue largo y próspero, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina e intentó ofrecer incienso en el templo. Cuando los sacerdotes lo detuvieron con razón, porque no estaba autorizado como descendiente sacerdotal de Aarón, el rey se enojó. En ese momento, cuando el rey rechazó la reprensión, el Señor lo hirió de inmediato de lepra, que tuvo hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. ¡Qué irónico! Que Isaías haya tenido una visión del rey puro, inmortal y divino en su casa, templo, en el mismo año en que murió el impuro rey humano. Qué diferencia notable entre el humilde profeta Isaías y el creído rey Uzías. Ahora, ¿te das cuenta cómo Dios utiliza
los elementos que ya hay en la Tierra o en el universo para castigar un arma bacteriológica, lo puedo llamar. Lo tocó con lepra. Con lepra, sí. ¿Sabes lo que es cuando empieza a caer los pedacitos de la nariz, las extremidades? Tú bien sabes. Así es. Tus padres trabajaron por leprosos en el Amazonas. Es cierto. Y es terrible ver, a veces se tienen que tapar esta parte de la cara porque tienen ahí un hueco. Es algo triste, impresionante. El orgullo, a qué punto te puede llevar. Cierto. Isaías dejó que la santidad de Dios lo alcanzara. Admitió humildemente su debilidad, anheló la pureza moral y la recibió. Gloria a Dios. En contraste con la condición del rey Nesí, orgulloso, podemos decir que era la condición de su pueblo enfermizo. La muerte de Usías alrededor del año 740 a.C. marca una gran crisis en el liderazgo del pueblo de Dios. Wow. Es lógico que la muerte de cualquier gobernante absoluto hace que su país sea vulnerable durante una transición de poder. La sierva del Señor lo explica. Frente a tales condiciones, no es sorprendente que cuando Isaías fue llamado durante el último año del reinado de Usías para que comunicase a Judá los mensajes de amonestación y reprensión que Dios le mandaba, quiso rehuir la responsabilidad. Sabía muy bien que encontraría una resistencia obstinada. Al comprender su propia incapacidad para hacer frente a la situación y al pensar en la terquedad e incredulidad del pueblo por el cual tendría que trabajar, su tarea le parecía desesperada. Debía renunciar descorazonado a su misión y abandonar a Judá en su idolatría. ¿Habrían de gobernar la tierra los dioses de Nínive en desafío del Rey de los cielos? Increíble, Omar. En realidad, yo me pongo en el lugar de Isaías, ¿no? Con la tremenda responsabilidad de hablarle al pueblo en tal forma que lo iba a atacar, le iba a tocar los botones que los iba... Las teclas. Es serio el asunto. O sea, cuando el profeta en realidad... Isaías se levantó para decir al pueblo, tú estás mal, o sea, todo el pueblo estaba mal, al rey, ahora peor, que el rey había muerto, ¿no es cierto? Isaías recibe el anuncio de Dios que necesita que él hable con el pueblo. Y el problema es que cuando eso pasa, Nesí, y no está el nuevo líder todavía encajado en esa posición, entonces el pueblo queda titubeando. Claro. ¿Y a quién vamos a seguir? ¿Y a quién vamos a escuchar? Por eso, y en vez de decir, a ti, oh Dios... Por eso hubo realmente una crisis de liderazgo. Y Isaías, pobrecito, a un joven pedirle ese estrés encima de sus hombros. Habrá tenido mucho miedo. Este es un tremendo momento histórico. Porque en realidad muchos de nosotros a veces enfrentamos situaciones parecidas, no tal vez como la de Isaías, de tener que andar diciéndole al pueblo lo que está equivocado, pero nos sentimos nosotros tentados a permitir que el orgullo sobrepuje nuestras vidas. Y de esa manera nos sentimos tentados a no hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? ¿No crees que Isaías también tuvo el mismo problema? Claro, o sea, que sí. Él estaba joven. Estaba joven y él sabía las ramificaciones, lo que le iba a acontecer a él si él hablaba la verdad. Claro, claro que sí. Yo creo, Omar, que al encontrarse en esa tremenda encrucijada de su vida, Isaías tuvo que hacer una decisión certera, ¿no es cierto? Él tuvo que decir, bueno, con esta historia y esto que me está enviando Jehová a hacer, mi vida va a cambiar.
De aquí en adelante va a ser completamente diferente a lo que era antes. Una decisión sumamente seria. Claro. Y siendo él, estando él en su juventud, él sabía que toda su vida que tendría con su esposa, con sus futuros hijos, etcétera, todo eso iba a tener una ramificación impresionante, porque lo que él era, lo que su familia era, todo eso iba a ser utilizado para darle un mensaje al pueblo de Dios, ¿no es cierto? Él tuvo que anonadarse completamente a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Solo meditando en lo que Dios hizo por nosotros, en dar a su Hijo Jesús, en el sacrificio de Jesús en el Calvario, podremos nosotros protegernos de la trampa de no querer hacer la voluntad de Dios. La lección de esta semana es verdaderamente cautivante. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir, esta lección muestra que nunca el pueblo de Dios va a quedar sin, el pueblo militante de estos tiempos, sin su líder. Claro. Su líder va a estar allí, él ya murió, él resucitó. ¿Por qué tenemos que vacilar? ¿Por qué tenemos que sentirnos inseguros? Cuando hay poder en la sangre de Cristo. Es que tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Y ese es el problema, que no lo estamos haciendo. Entonces, en estos tiempos difíciles, en tiempos que vendrán de otras pandemias, tenemos que poner nuestros ojos en el líder que no falla. Amén. En el líder que cuando promete cumple. Y aunque las cosas alrededor de nosotros estén cayendo, nosotros tenemos el poder de la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Me acuerdo cuando en algunos países de Sudamérica, del cual yo provengo, era cada año un nuevo presidente. Eran presidentes militares. Y entonces uno se derrocaba al otro y el país, estábamos en ascuas. Llegó a la inflación del 1000%. Un dólar era 100.000 pesos. Éramos Increíble. Todos millonarios con $10 en el bolsillo. Era una incertidumbre en sí. Y entonces venía el próximo y hablaba con elocuencia y prometía un montón de cosas. Sí. Pero el único que puede cumplir es Cristo. Amén, gloria a Dios. Vamos a pasar a la lección del lunes, pero no sin antes tomar una corta pausa. Volvemos en un instante, no te vayas. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso de la lección de la escuela sabática para el primer trimestre del 2021. Estamos en la parte del lunes 4 de enero y se titula Santo, Santo, Santo. Es que, bueno, el pueblo estaba en una crisis de liderazgo, ¿no es cierto? Así es. En medio de la agitación política, de las amenazas de los asirios, de la inseguridad del liderazgo a causa de la muerte del rey Usías, Isaías es ahora llevado en visión para contemplar la gloria resplandeciente de Dios. Y es allí cuando él oye el canto antifonal de los brillantes serafines. Yo me imagino lo que habrá sido eso. Él vio, Omar, que esos ángeles específicos tenían 6 alas. Para cubrir la gloria de Dios. Tremendo. Impresionante.
con 2 alas se cubrían el rostro. Ajá. Interesante. En actitud de homenaje y reverencia delante de Dios. Wow. Con 2 alas se cubrían los pies. Los pies. Y con 2 alas volaban. ¿Cómo es eso? ¿Cómo hacían eso? Es raro. Quiere decir que las alas que utilizaban eran las del medio. 2 se cubrían la cara, 2 volaban y las otras 2 iban hacia la dirección de los pies. Eso de acuerdo a nuestra imaginación humana. Es increíble. Santo, santo, santo. Ahora, en el rollo y los manuscritos del Mar Muerto, los rollos del Qumran, se omite la palabra diciendo. Y solo aparece 2 veces la palabra santo. Oh, no 3 veces. No, aparece 2. Los ángeles que rodean el trono de Dios sienten profundamente el principal atributo divino, la perfecta santidad de carácter. Claro que sí. Tenemos también la mención de Juan, que vio a los seres vivientes en torno del trono que también clamaban: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque cuando en la Biblia se habla o se exclama santo o aleluya o gloria a Dios, en el original es cantando. Claro. Cantando. Por eso cuando lo cantamos en los himnos, tenemos que tener un respeto, una reverencia, no así, santo, santo, santo. No, estamos refiriéndonos del ser más poderoso del universo, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que tenemos que cantarlo a pulmón abierto, pero con respeto. El servicio. Santo, santo, santo. Claro que sí, en realidad nuestro servicio de alabanza debe ser sincero, ¿no es cierto? Ahora yo veo aquí en esta visión que Dios le dio a Isaías, que Dios procuraba como que impresionar en la mente de Isaías el concepto de su santidad, es cierto. ¿cierto? ¿Por qué hacía esto? A fin de que el profeta siempre colocara ante su pueblo ese atributo del carácter divino, para que pudieran sentirse estimulados a apartarse de sus pecados y aspiraran a la santidad. Ahora, aspirar a la santidad, sí, es un concepto que debemos todos compenetrarnos. Tenemos que tener ansias, tenemos que buscar algo que todavía no hemos alcanzado. Claro. Y eso solo por la gracia de Cristo. Gloria a Dios, así es. La percepción de la gloria y de la santidad de Dios induce a los hombres a humillarse ante Él. Claro que sí. Es en ese tiempo, cuando las tinieblas cubrían la tierra y había oscuridad en las naciones, Isaías esperaba la hora cuando la gloria de Dios envolvería toda la tierra. Ahora los cimientos mismos del templo parecían estremecerse ante la voz de Dios. Ay, lo que habrá sido una eso. Voz vibrante, poderosa. Por eso cuando llegamos a la iglesia el día sábado o cualquier otro día, tenemos que entender que los cimientos del templo se estremecían. El respeto, la reverencia que debemos llevar cuando vamos delante del Santo de los Santos. Estamos en presencia de Dios. El libro Consejos para los Maestros menciona que la gloria culminante de los atributos de Cristo es su santidad. Los ángeles se postran delante de Él en adoración, exclamando: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Él es declarado glorioso en su santidad, glorioso en su santidad. Dice: estudiad el carácter de Dios, contemplando a Cristo, buscándole con fe y oración. Podéis llegar a ser como Él. Consejo para los Maestros, página 388. Es impresionante. Además, en el libro
Profetas y Reyes, encontramos que dice: mientras Isaías contemplaba esta revelación de la gloria y la majestad de su Señor, se quedó abrumado por un sentido de la pureza y la santidad de Dios. Cuán agudo contraste notaba entre la incomparable perfección de su Creador y la conducta pecaminosa de aquellos que juntamente con él mismo se habían contado durante mucho tiempo entre el pueblo escogido de Israel y Judá. Página 228. Qué increíble. Todos hemos pasado por situaciones desanimantes en las que todo parece haberse perdido. Pero aunque no hemos tenido una visión de la gloria de Jehová como tuvo la experiencia Isaías, hemos sentido innumerables formas en las cuales Dios nos sostiene y nos alienta durante las crisis. ¿Recuerdas el momento que sentiste la presencia de Dios en tu vida? Piensa un poquito en eso. Yo recuerdo, Omar, cuando nuestro hijo Derek una vez salió con sus amigos para hacer senderismo. A él le encanta ir de paseo, visitar la naturaleza, ¿no es cierto? Y en realidad era un lugar remoto el que había ido a visitar con sus amigos, no muy lejos de casa, ¿no es cierto? Pero era noviembre. Y nosotros le habíamos aconsejado que llevaran ropa abrigada, por si acaso, porque les podría nevar. Y estaba, acuérdate que iban a las Secoyas, el Parque Nacional, bueno, a una altura que en esa época ya empieza a nevar. Claro, pero a donde nosotros vivimos no estaba haciendo frío en esa época, ¿no es cierto? Ellos hicieron caso omiso de lo que le dijimos, se fueron en su aventura y un par de días después tuvimos que llamar a la policía para que los buscaran, porque no había noticia de ellos. ¡Ay, la Les angustia! había nevado una tremenda tormenta, quedaron ahí atrapados y no tenían los abrigos ni guantes. De noche tuvieron que salir caminando por la noche. Y tomaron sus calcetines para ponerlo en sus manos, Claro, para hacerlo como guantes. que el frío era tremendo. Y como padres, nosotros en ese momento sentimos la presencia de Dios, porque orando desesperadamente le rogamos a Dios que cuidara a nuestro hijo con sus amigos y le agradecimos por su protección divina, porque el muchacho y sus amigos regresaron bien a casa. Ahora, yo sé que tú has sentido la presencia de Dios también en tu vida. Comparte esa experiencia con alguien. Pasemos entonces a la lección del martes 5 de enero. El título: Nueva personalidad. Ese título, Omar, tiene que ver algo con la palabra, nueva personalidad, una transformación, un nuevo yo, quizá, ¿no es cierto? Y leo de Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7, dice que uno de los serafines voló hacia Isaías, tomó un carbón encendido del altar con tenazas y tocó con el carbón los labios de Isaías. Increíble, ¿no es cierto? Tremendo. Sí. Profetas y Reyes dice: estando, por así decirlo, en plena luz de la divina presencia en el santuario interior, comprendió que si se lo abandonaba a su propia imperfección y deficiencia, se vería por completo incapaz de cumplir la misión a la cual había sido llamado. Tremendo. Es impresionante en sí cómo lo describe esta autora. Claro. El altar del incienso era dorado. Era en esencia un altar de intercesión. Juan vio que las plegarias de los corazones de los pecadores arrepentidos eran presentadas con incienso ante el trono de la gracia. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis capítulo 8, versículos del 3 al 4. Claro. El carbón encendido del altar representaba el poder refinador y purificador de la gracia divina. Claro. También significaba una transformación del carácter.
Ahí está. Y todos necesitamos eso. Esa es nuestra meta final. Gloria a porque Dios. el carácter en sí es el pasaporte que llevaremos al cielo. Claro, claro que sí. El serafín explicó que al tocar los labios de Isaías, su culpa y su pecado le fueron quitados. Alabado Isaías sea Dios. 6:7. Hermoso. Entonces, Nesí, aquí vemos un insight, vemos algo que vemos una cápsula metida en forma secreta, esa fórmula de que tiene que haber un carbón encendido que proviene del autor de la salvación, Cristo Jesús. Amén. Y tocarnos para ser perdonados. Así es. Eso es tremendo. Tremendo. El serafín usó un carbón del fuego especial y sagrado del altar que Dios mismo había encendido y que ardía perpetuamente allí. Claro. Por lo tanto, el serafín santificó y purificó a Isaías. Desde ese momento, el único gran deseo de Isaías para su pueblo era que ellos también pudieran experimentar la misma obra de purificación y transformación. Nuestra mayor necesidad hoy es que nuestros labios sean tocados con el santo fuego del altar de Dios. Ahora, Nesí, cuando se habla de eso, es el fuego del Espíritu Santo. No, yo me pregunto, ¿en realidad fue un carbón literal? No. Si no quedaría Dice Isaías que sin el lengua. ángel con unas tenazas, dice, que agarró Sí, el todo carbón. es simbolismo profético. Agarró el fuego de la purificación. Tremendo. Sí, y dice que sus pecados fueron eliminados en ese momento. Ahí viene lo interesante, Tremendo. Nesí. Porque generalmente nuestros pecados, aunque Dios los perdona, son anotados en el libro de las memorias, todos los pecados que fueron perdonados. Pero aquí la forma en el hebreo es que fueron eliminados de ese punto para atrás. Extirpados. Qué privilegio el de Isaías. La verdad que sí, verdad que sí, Omar. Yo creo de que ahí fue el momento clave. Cuando Isaías despertó y dijo, esto es lo que yo tengo que hacer. Qué emoción, ¿no es cierto? Que aceptar cuando lo que lleguemos Dios al quiere. cielo, poder sentarnos con Isaías y que Él nos explique cómo se sintió cuando Él sintió esa presencia, el fuego del Espíritu Santo en ese momento. Una emoción única, pero también una presión de responsabilidad, de lo que vendría, el temor de cómo él iba a hablarle al pueblo. Tener la seguridad de que había sido perdonado. ¿Qué palabras usar para decirle al pueblo su pecado? ¿Cómo dirigirse al rey? Porque él tendría que ir delante del rey y decirle al rey, mira, esto está mal, tú tienes que cambiar la situación, el valor que él iba a tener que tener para hacerlo. Pero ese momento cuando el serafín tocó sus labios con el carbón encendido, fue el momento que él dijo, bueno, ya, yo no tengo que dudar más, yo tengo que aceptar lo que Dios quiere para mí, ¿no es cierto? Así debe ser también con nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Debemos aceptar y permitir que el carbón encendido del Espíritu Santo toque nuestras vidas y haga el cambio, haga la transformación. ¿Tuviste que muchas veces en las oraciones públicas pedimos, pon el carbón encendido en nuestras bocas? Bueno, Dios lo pone y todo el sábado estamos encendidos, pero de repente llegamos el lunes y ese carbón se apagó porque estamos a los insultos en el tráfico o el domingo en el juego de pelota o en el juego de fútbol y alguien nos faulea, nos hizo algo feo y casi nos quiebra y el carbón encendido, ¡pum!, se apagó y desapareció, porque aparece otro carbón, el carbón de la venganza y el carbón de poner todos los parientes que el otro tiene en nuestro vocabulario. Pero es que así es el enemigo.
El enemigo quiere tergiversar lo que hace Dios, en realidad. Para que Dios ponga el carbón encendido, también tiene que haber disposición. Y tiene que haber una preparación donde se pavimenta el camino para que ese carbón pueda hacer su obra. Claro. No crea que viene con una varita mágica y lo hace. De ninguna manera. Si yo no he tenido la disposición y todo mi deseo en sus manos. Él no fuerza su voluntad en nosotros. Claro que Entonces, para que Isaías haya sido receptáculo de ese carbón, tenía que haber preparación previa. Era un hombre humilde en sí. Era un hombre que reconocía que estaba delante de la presencia de Dios. Sí. Y era un hombre respetuoso. ¿Y qué haces tú cuando llegas a la iglesia? Dios quiere poner ese carbón encendido para que salgas a hacer la obra misionera. Amén, amén. Dios quiere hacer esa misma obra. Claro. Pero si llegas a la iglesia con el bagaje y no has pensado cómo Dios ha trabajado en ti durante la semana, no has pensado cómo Dios ha liberado a tu familia de las saetas semanales, si no has puesto tu voluntad en las manos de Dios, ¿cómo vas a decir, yo y mi casa serviremos a Jehová? Imposible. Entonces pedimos el carbón encendido, pero finalmente no lo recibimos, No es porque cierto. llegamos a la iglesia el viernes de noche, el sábado en la mañana llegamos todavía con odio, con desesperación, y Dios dice, tienes que vaciarte de esa iniquidad. Claro que sí. Ven, desde que se puso el sol, habiendo dado todo tu voluntad al que te puede perdonar. Amén. Amén. ¿No es cierto? Amén. ¿Verdad? Hemos aprendido muchísimo y vamos a pasar al día miércoles, pero tomaremos una corta pausa y volveremos en unos segundos. Quédate con nosotros. Gracias por quedarte con nosotros. Nos place que nos acompañes para repasar esta linda lección del primer trimestre del 2021. Estamos en la parte del miércoles para el 6 de enero y se titula Comisión Real. O sea, cuando nosotros recibimos una comisión de alguien, que alguien nos dice, bueno, ve y haz tal cosa, es muy diferente de una comisión real, de un rey, de un gobernador. Pero hubo una preparación, el carbón encendido para cumplir esa comisión. Claro, real. es que esta comisión era directamente de parte de Dios, Omar. Así es. Isaías 6:8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Después de ser purificado, Isaías respondió enseguida al llamado de Dios para ser enviado en su nombre. La verdad es que se podría llamar a Isaías
apóstol, es decir, uno que es enviado. La respuesta de Isaías fue inmediata. Y como el apóstol Pablo, Isaías tenía un gran deseo, que Israel pudiera ser salvo. Sabía que el castigo pronto caería sobre el pueblo culpable y anhelaba que los israelitas abandonaran sus pecados. A partir de entonces, la única tarea de Isaías era la de llevar el mensaje divino de amonestación y esperanza a Israel, a fin de que pudiera captar la visión del amor y de la santidad de Dios. El santuario de Dios es un lugar de aliento. Dios le dio ánimo a Isaías en el templo, porque el reposo de la gracia de Dios es para el pueblo de Dios. Por eso dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Nos acercamos con confianza no porque Dios tenga una deuda con nosotros, sino porque Él ofrece gratuitamente la gracia a todos los que la buscan. Gloria a Dios, gloria a Dios. El cristiano tiene la máxima oportunidad del libre acceso. ¿A qué? Al trono de la gracia. Claro que sí. No es el trono del odio. Y esa gracia necesita un Padre amante. Amén. Un Padre que lo dio todo por nosotros. Amén. Y todavía lo está dando todo. Así es. De nada vale hacer vanos y difíciles intentos para ganar la salvación por medio de un riguroso cumplimiento del sistema legal, ese sistema legal del judaísmo o por cualquier otro sistema de justificación por las obras. Claro que no. Delante del trono del juicio hay una estricta justicia que nos es mitigada por la compasión. La única esperanza del pecador sí es Cristo. La única esperanza es la misericordia del Padre que se ofrece mientras dure el tiempo de gracia. Necesitamos la gracia para soportar las penas y los sufrimientos y también para vencer la tentación. El que cultiva el hábito de presentarse cada día ante el trono de la gracia para recibir una nueva y fresca porción de la misericordia y de la gracia de Dios, entra en el reposo del alma que Dios proporciona a todo creyente fiel. Podemos reconfortarnos al saber que Dios está obrando para rescatarnos a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Es increíble, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. ¿Te hayas enamorado de Él? Ay, qué lindo, qué hermoso es saber que podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, si alguien te preguntara, ¿cómo hallas gracia y misericordia en tus momentos de necesidad? ¿Cómo responderías tú? Vayamos al estudio del día jueves para el 7 de enero. Se titula Terrible apelación y está basada en Isaías capítulo 6 de los versículos 9 al 13. Aquí Dios vuelve a enviar a Isaías, pero ¿por qué le dio al profeta un mensaje tan extraño para llevar a su pueblo? Leamos Isaías 6, 9 y 10. Dice lo siguiente: Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Hoy, este es un mensaje bastante confuso, Omar. Así es. Bueno, confuso,
pero para el que no estudia el amplio contexto de lo que Isaías está hablando y a quién se está dirigiendo. Bueno. Hay que estudiar el amplio contexto y el contexto inmediato. Claro que y nos sí. damos cuenta que hay claridad. Hay cierto. claridad en sí. Bueno. Como muchos otros profetas, Isaías se enfrentaba a una tarea difícil. Dios le advirtió que el mensaje del cual era portador en buena medida sería desoído, que a pesar de todo lo que él pudiera hacer, el pueblo continuaría en sus caminos malos y su triste destino sería un aparente fracaso. Ahora, más adelante en la historia vemos a Pablo. Él comprendió en su tiempo lo que los judíos habían hecho en sí, en su decisión final. Claro. Él lo comprendió y habían dejado de ser el pueblo de Dios porque ellos mismos se llevaron a esa situación que no podían ya volver a lo que eran antes. Tremendo. Lamentablemente la percepción espiritual de Israel sería tan torpe que no harían caso ni siquiera de los mensajes más conmovedores que el cielo pudiera enviarles. Es triste en sí. Qué triste. Dios le dio tantas oportunidades y a nosotros en estos tiempos también. Sí, así La es. situación sería similar a la de Faraón cuando endureció su corazón y rehusó cumplir con el mensaje de Dios presentado por el propio Moisés. Sí, lo mismo va a ocurrir hoy en día. En los días de Isaías, no fue Dios quien cegó los ojos del pueblo o entorpeció su corazón. Ellos mismos provocaron esa situación por haber rechazado las advertencias que Dios les enviaba por medio de los profetas. Fíjate que en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20 dice: creéis en mis profetas y seréis prosperados. Claro que sí. ¿Por qué vemos iglesias cerrarse? ¿Por qué vemos iglesias vacías? ¿Por qué? Porque no creen en los profetas e indirectamente están haciendo lo mismo que hacían el pueblo de Israel al Tienen rechazar oídos sordos. y al matar a los profetas. Claro. La triste realidad es que con cada rechazo de la verdad, el corazón se endurece más. Así es. Y la percepción espiritual se embota más hasta que al final es completamente imposible percibir las cosas espirituales. Cierto. Dios no se deleita con la muerte de los impíos, hermanos. Saquemos eso de nuestras cabezas. Y hace todo lo posible para apartarlos de sus malos caminos. ¿Por qué, Nesí? A fin de que no puedan decir al final: a mí nadie me explicó. Él quiere que nos apartemos de nuestros caminos malos, que vivamos y no muramos. Nesí, Dios nos ama, Él no quiere la caída de su iglesia. Por eso Él dice que es la niña de los ojos de Dios, que estará al punto de caer, pero no caerá. No podemos comparar a la iglesia con Babilonia, porque la sierva del Señor nos explica que no lo es. No lo es. Algunos actúan como Babilonia, algunos de los miembros que estamos adentro, pero la iglesia en sí es de Cristo Gloria a y su Dios. cabeza es el Señor. Amén, amén. Ahora, la tragedia del pueblo en el tiempo de Isaías fue que ellos pensaban que conocían a Dios, en realidad. Pensaban que Él era un Dios encerrado en una cajita en el templo. Creían que tenían que aplacarlo con ofrendas, con sacrificios. La realidad era que no conocían a Dios y preferían ser dejados en una feliz ignorancia. Isaías afrontaba una deprimente perspectiva. Le resultaba difícil creer que la situación que Dios le describía pudiera seguir. ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser. Pensó que después de algún tiempo el pueblo seguramente volvería en sí y aceptaría el mensaje divino de salvación y liberación. Pero nosotros los seres humanos, ¿cómo somos? Tercos, y algunos lo dicen así en la calle, mulos. La triste respuesta que Isaías recibió de Dios fue que la situación
prevalecería hasta que Judá se hubiera autodestruido a sí misma. No había ya esperanza de arrepentimiento en sí, no había, ni tampoco de supervivencia. ¿Se imaginan ustedes que un hijo llegue a ese punto y que ya perdamos las esperanzas? Que ese hijo se va a perder para siempre. Horrible. La pregunta es, ¿por qué no querían a Dios, excepto como un aliado para ser utilizado y manipulado? Así en el tiempo de Jesús también lo hicieron, ¿sí? Claro. Querían echar a los romanos, nada más para eso lo querían a Jesús. Claro. Porque ellos preferían confiar en sí mismos, en su propio poder, en sus líderes humanos. Como tantos a través de los siglos, la religión es solo una especie de acto, algo que debe hacerse como parte de la vida, pero no tiene un significado real y significativo en sí, no tiene la relevancia que debiera tener. Estamos en una encrucijada en estos tiempos, así como en los tiempos de Isaías. Es cierto, y el problema con esa actitud es que es tan difícil que Dios pueda penetrar, porque ven todas las actividades religiosas como un requisito desprovisto de sentido. Así que Dios tiene que arriesgarse a parecer vengativo y hostil solo para llamar su atención. ¿Y acaso no sucede lo mismo hoy día, Omar? En tu experiencia con el Señor, ¿alguna vez tú has sentido que tu corazón se endureció a la voz del Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que causó esa situación en tu vida? ¿Cuál es la vía de escape? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice algo muy hermoso. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá también juntamente con la tentación la vía de escape para que podáis soportar. Ah, cómo Dios ama a sus hijos. Por eso le asegura Isaías que su obra no sería totalmente en vano, y le reveló que un remanente sería salvado. O sea, habría un grupo que desearía volver a Dios. Y conocemos que ese remanente en aquel tiempo es un reflejo del remanente de los últimos tiempos. Claro que sí. Ese remanente en ese tiempo se salvaría. Y por amor de ese grupo fiel, Isaías tenía que proclamar su mensaje de salvación. Así es. Pero tristemente, la nación como conjunto rehusó apartarse de sus malos caminos, y a la larga ese rechazo provocó una ruina total e irreparable. El pecado, sabemos que no produce felicidad. No, de ninguna manera. Sino desdicha, no causa prosperidad, sino ruina en sí. No lleva a la vida, sino a la muerte. Así es. Esta es la lección que los portavoces de Dios han presentado al mundo vez tras vez. Dios predijo que los judíos serían dispersos. Primero mediante Asiria en los días de Isaías, después un siglo más tarde por medio de Babilonia. El pueblo sería llevado a países extraños. Esto había sido predicado por Moisés en forma condicional antes de que Israel hubiera entrado en la tierra prometida. Ahora todo eso lo tenían ahí, palpaban esa información. Y Profetas y Reyes explica algo muy interesante allí también. Sí, es algo impresionante. Dice así: esa tierra que Dios había querido que floreciera como una rosa sería desolada y abandonada por sus habitantes. En vez de prosperidad, habría ruina. El cuadro desalentador de un pueblo que persistía en su perversidad, ciego y sordo a los mensajes que Isaías había de presentarle hasta que fuera arrastrado al cautiverio, se mezcla aquí con la promesa de que la tierra
no quedaría totalmente abandonada para siempre y que el propósito que Dios había tenido para con su pueblo se cumpliría. Y eso lo vemos en las páginas 229 al 230. Es decir, es algo impresionante. En esta lección, Omar, vemos que en los momentos de inseguridad... Sí, vamos a resumirlo. A ver. Cuando la debilidad del liderazgo humano era obvia, ¿no es cierto? Isaías recibió esa gran visión del líder supremo del universo. Y petrificado por su ineptitud, pero purificado y fortalecido por la misericordia, Isaías ahora estuvo dispuesto a seguir adelante como embajador de Dios ante un mundo hostil. Ahora, es interesante que en nuestra vida, digamos que un ateo te desafía con la pregunta: ¿cómo puedes tú demostrar que tu Dios tiene todo bajo control? ¿Qué responderías? Y si Dios tiene todo bajo control, ¿por qué sufren los inocentes? Bueno, el versículo dice así: si queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra. Si rehusáis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Isaías 1, 19 al 20. Pero espérate. La pregunta es decir, ¿hay inocentes? No, entonces claro, aquí dice, si obedecéis, van a recibir bendición. Y si no obedecéis, maldición. Pero ¿y qué de los buenos que sufren, Omar? Bueno, debemos notar que la paga del pecado es la muerte. Y debemos notar que es causa y efecto. La causa es el pecado y el efecto es la muerte. Entonces, el pecado tiene que tener sus resultados. Dios no es el que quiere tu destrucción. Dios no es el que quiere que sufras de cáncer ni nada. Son los efectos por la causa. Y estimados, un día esa causa va a desaparecer, va a ser borrada y va a ser quemada en el lago de fuego. Su nombre es Satanás. Claro, ahí está. El hecho de que una persona buena sufre es porque Satanás busca mil y una maneras para destruir a los hijos de Dios, a las personas que son fieles a Dios. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque hay libre albedrío. Claro. Dios permite y ahora se demuestra el carácter del archienemigo, que dice que sus leyes son injustas. Claro. La causa de todo sufrimiento no es Dios, es Satanás. Así y ya lo va a destruir muy pronto. Gloria a Dios. Así que llegará ese día. Llegará ese día. De nuestra parte, queremos decirte a ti, te esperamos la próxima semana en este mismo canal, en el mismo medio que has utilizado. Y estudiaremos otra hermosa lección para esa semana. Yo te pido que tú en oración digas con tu familia: yo y mi familia serviremos a Jehová. Amén. Que Dios te bendiga ricamente.